Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Hoy tenemos con nosotros a Miguel de Juan, que es asesor del fondo Esfera Argos. Bien, Miguel de Juan es una persona ya muy conocida en el mundo de la gestión independiente. Se le han hecho varias entrevistas y se lo ha entrevistado en Rankia, en el podcast Fondo de Inversión y Valores con Eusebio Gómez, también en el podcast Iceberg de Valor, y también ha pasado lo veis en Value School, y además ha escrito el libro El Inversor Español Inteligente. Y tiene varias referencias y varios posts en Rankia, tanto en Rankia como en Finec. Y como creo que es una persona muy conocida, hoy más que centrarnos en la filosofía del Fondo Esfera Argos, que también lo vamos a ver, porque al final lo que vamos a es un poco analizar la cartera y hablar de la cartera, y veremos su estilo y su filosofía de inversión, y hablar de él como persona, de cómo llegó. Pues esto yo creo que ya lo he explicado múltiples veces, y por eso quería centrarme un poco más en hablar del mundo de la inversión, en hablar de empresas en concreto, por qué está en esa empresa, por qué no está, el peso que tiene, etcétera. Y sin más, después de esta introducción, pues bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí, gracias por haber accedido a participar en el podcast del Bazar de la Bolsa. Lo primero, gracias a ti y al Bazar de la Bolsa, lógicamente, y a todos los oyentes, pues nada, un saludo. Una sola salvedad, y es que ya son 3 libros los que tengo escritos. De hecho, el que has citado es el segundo que escribí. El primero, te juro que no tenía yo intención de convertirlo en libro, pues no sabía, eran unas cartas que yo escribía cuando todavía estaba en el banco, antes de empezar con el fondo, y luego sí, se transformaron en libro. El segundo fue ese que citaste, El Inversor Español Inteligente, como homenaje tanto al Inversor Inteligente de Graham como al Intelligent Australian Investor de Chris Lehner en Australia. Y luego el último, que salió en este año pasado, que es un poco más filosófico, si quieres, pero son 3 ya los que llevamos. Así que nada, un saludo a ti, un saludo a todos los oyentes que estén participando aquí en el Bazar de la Bolsa. Bien, de todas maneras, ¿podrías hacer una breve presentación de un poco de quién eres, cómo has llegado y un poco tu fondo, pues un poco la filosofía, explicarlo brevemente, pues para que cuando te conozca, para que tenga ya una primera introducción? Sí, vamos a ver, yo, parto de una empresa familiar, de una fábrica de quesos. Cuando vi que la situación familiar, porque éramos 2 partes de familia, derivaba en mala ruta, yo me fui de allí y entré en todo el tema, digamos, de asesoramiento, banca privada y demás. Entré primero en Morgan Stanley y después estuve pues en Citi, en Banif, y en la última etapa estuve en Barclays, en la parte de banca privada. Y ahí fue cuando coincidió con toda la crisis del 2008-2009, al ver que la situación era muy complicada porque te veías forzada a tener que colocar cosas, y entonces como yo no lo hacía, pues eran medio regaños cada poco tiempo, de no estás cumpliendo los objetivos, tal, pero para mí suponía un problema moral el tener que vender cosas que yo sabía que no eran buenas para los inversores. Y entonces, hablando con varios de ellos, les dije, pues yo estoy pensando en montar un fondo de inversión si os venís. Se vinieron los suficientes, empezamos con el fondo en Renta 4, estuvimos desde, el fondo se creó el 16 de diciembre del 2010, fue cuando nos dieron el alta a la CNMV, pero hasta el 21 de enero del 2011 yo no pude empezar a gestionar. Entonces, desde ese momento hasta final de noviembre del 2018, estuve en Renta 4 con el fondo, y luego pasamos a Esfera, por circunstancias varias de diferencias con respecto a Renta 4. En Esfera hemos estado pues hasta ahora, que nos ha adquirido lo que es la gestora, o los vehículos en realidad, Antbank. Y en ese momento es como ha sido, digamos, la evolución del proceso, ¿no? Primero, partiendo, digamos, de una empresa familiar, entro a formar parte de la banca privada, y después ya me dedico directamente a la gestión. Realmente asesoramiento. La gestión sería si tuviera el contrato con la gestora, como empleado. En este caso, la filosofía del fondo es un fondo 100% value investing. No tenemos restricción de qué tipo de instrumento utilizar. Es decir,
puedo utilizar tanto renta fija, renta variable, puedo hacer operaciones de arbitraje, podría estar utilizando de divisas o tal, pero eso sí que no lo hago, ni tampoco utilizo apalancamiento. Digamos que aunque el folleto del fondo, aunque los estatutos del fondo nos lo permitirían, pero es algo que personalmente prefiero no utilizar. Los argonautas, que son los inversores del fondo, pues lo saben, y mantenemos una cartera bastante concentrada. En estos momentos son 19 títulos, 19 empresas, y generalmente solemos tener bastante posición de liquidez. Ahora estamos con un 24-25% en liquidez, pero ha habido veces de tener bastante más y otras de tener menos. Pero creo que menos del 5% es difícil que yo tenga en liquidez. ¿Opciones utilizas para cubrir cartera? No. ¿Y por qué no? Bueno. A ver, personalmente pienso que es un instrumento que en determinadas situaciones puede aportar un plus. Sea pues por cobertura o sea directamente por apalancar, digamos, el resultado. Pero también entiendo que a largo plazo termina generando un riesgo extra que no le veo demasiado sentido. Entonces, prefiero evitar los riesgos lo más posible. Entonces, por ejemplo, para el tema de cobertura, en caso de caídas de mercado tal, pues con la parte de liquidez generalmente me suele funcionar bastante bien. Y por otro lado, la parte de cobertura de divisa, pues al final, a largo plazo, ya sabes por los estudios que generalmente o cubre siempre o todo tipo de divisas que estés utilizando, o si no estarías ya especulando, tratando de adivinar qué divisa se va a comportar de una forma determinada con respecto al euro en un momento puntual. Entonces, yo prefiero centrarme en lo que es el análisis de las compañías o de los bonos que pueda estar comprando y dejar eso para quien le guste. Prefiero no centrarme en ello. A ver, sí es cierto que hay dos puntos de vista, ¿no? De quien se siente más cómodo utilizando los derivados y otros, como es mi caso, por ejemplo, que no. Pero digo, perdona que te cortes para un poco para centrar la pregunta o para que me acabes de responder, ¿no? Es decir, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, no utilizo opciones ni derivados, pero porque tampoco tengo ahora una opinión estudiada, o sea, no he hecho un estudio profundo. Y bueno, pues me basta con la liquidez y en cuanto baja el mercado, pues aprovecho para comprar más, ¿no? Sí. Pero es una duda que a lo mejor siempre tenemos los asesores o gestores de decir, oye, ¿y por qué no parte de esa liquidez pongo en opciones o en algún producto que si baja el mercado le sacaré rentabilidad a esa liquidez, ¿no? Es verdad que si no se la sacas, pues y el mercado va subiendo o plano, pues vas perdiendo un poquito de rentabilidad, pero nunca he hecho un estudio profundo de decir, ¿es algo a considerar o no, no? Es decir, a lo mejor lo fácil es quedarse en liquidez y lo otro, porque si trabajas con dinero usado, pues no le ves como mucho riesgo, ¿no? Y sin embargo estás perdiendo esa rentabilidad a la liquidez. Es como tener la liquidez ahí apartada no te renta nada. Y a lo mejor hay que buscar sistemas y las opciones podrían ser un buen sistema, ¿no? De buscar... Sí, a ver, yo a los argonautas lo que sí que les he comentado es el único tipo de derivado que utilizaría sería la venta de put en una compañía en la que yo tenga muy claro que quiero entrar y que me da igual si el precio, imagínate que tengo calculado que el valor intrínseco de esta empresa son 10 euros por acción y que tengo la posibilidad de vender puts a 3. Pues si cae a 2, la verdad es que me da igual, es decir, el margen de seguridad es tan alto y 3 es un precio muy bueno que aunque tenga que comprar ese número de acciones extra a 3 en vez de a precio de mercado en 2, es un precio que sigue siendo muy bueno. Entonces, ahí sería la única, digamos, posibilidad en la que yo me sentiría cómodo utilizándolo. Pero tampoco me quiero ver forzado a tener que andar utilizando todo tipo de herramientas, todo tipo de posibilidades, porque al final pienso estaría más pendiente de ese movimiento a corto plazo que de lo que es el fundamental de la empresa a largo. Entonces, salvo ese caso puntual, ya te digo, de la venta de puts de una compañía en concreto, el resto de las alternativas no me atraen. ¿Sabes? Lo considero más una pérdida de quizás no de tiempo, pero sí de foco, de estar centrado en lo que creo que para mí es importante, que es conocer la compañía, entenderla y si la empresa entiendo que está barata, coger y comprarla. La cobertura de divisas, pues por ejemplo, te puedo decir que al principio del fondo
como no cubrimos divisa, hemos tenido operaciones en las que la no cobertura nos ha funcionado de vicio, pues por ejemplo un bono australiano, gubernamental australiano, que le habíamos sacado, quiero recordar que era como un 12 o 14% en precio, en dólares australianos, pero luego por efecto de divisa tuvimos otro 10% a mayores. Entonces en 14 meses más o menos, que fue lo que las mantuvimos, pues sacamos un 24% de rentabilidad. Pero nos ha pasado también a la contra. Operaciones en Japón, comprados en yenes, sin cubrir el yen, y justo coincidió antes de los Abenomics estos, que cuando se puso el Banco Central a imprimir yenes como loco, y la rentabilidad que teníamos obtenida a raíz de la inversión en yenes, pues se nos fue al garete por la no cobertura de divisa. El problema de ese tipo de operativa para mí es que me siento que tendría que estar más pendiente de analizar o pensar o estimar qué puede hacer una divisa en concreto y no centrarme en lo que es la compañía en sí. Entonces, como lo veo como un poco más de ruido, ¿sabes? Para mi análisis prefiero no meterme en ello, y mira, algunas sé que a largo plazo me saldrán bien, otras me saldrán mal, y los movimientos de divisa, unos y otros se irán compensando. Entonces, habrá momentos en los que las divisas te den puntos a favor, otros en los que te lo resten, pero a largo plazo, si el análisis está bien hecho, la compañía irá generando rentabilidad y al final esa rentabilidad irá para el fondo. Entonces, prefiero, ya te digo, yo respeto a quien le guste hacer muchos derivados y mucha cobertura, me parece fenomenal, pero desde mi punto de vista, que lo hagan ellos. Yo prefiero no hacerlo. Sí, yo creo un poco la clave, que es un poco también son mis argumentos, que al final son cosas que entre comillas te distraen, ¿no? Y no pones el foco en analizar las empresas y en hacer un poco una inversión a largo plazo, y que estás pendiente, porque claro, al final no es que opciones, y por qué no utilizas futuros, y por qué no utilizas ETFs inversos, ¿no? Claro. Y por qué no cubres divisa, y al final, claro, y por qué no, pues estás un poco en la gestión del corto plazo, y luego además, pues un asesor, pues también tienes que hacer otra serie de tareas, y al final no te queda tiempo para hacer lo que tienes que hacer, que es dedicar tiempo de estudio, ¿no? O plantearte qué divisa cubres. Puedes cubrir dólares, pero no los yenes, o no los francos suizos, o no la libra, o la libra sí y el franco suizo también, pero no los dólares. Entonces, mira, al final es un berenjenal a mayores que yo no quiero tener. Entonces, automáticamente decido no hacer cobertura de divisa, y bueno, de momento llevamos, desde que yo empecé a gestionar, ya te digo, el 21 de enero del 2011 hasta hoy, respecto al índice que tenemos digamos, en mente siempre como objetivo a batir, que es el IBEX 35 con dividendos brutos, le estamos batiendo, con lo cual estamos aportando valor, ¿sabes? A lo mejor con la cobertura de divisa, con alguna operación de apalancamiento vía derivados, pues podríamos haber obtenido algo más de rentabilidad, posiblemente, pero también es posible que no. Pues prefiero no entrar en ello. Muy bien, vamos a pasar un poco la actualidad, a ver cómo crees que saldremos de la pandemia, ¿no? En tus cartas te has involucrado un poco en la actual pandemia, ¿no? Y bueno, todo lo que ha pasado, que es verdad que es un drama horrible, sin embargo, a lo mejor ves los medios de comunicación y como no, que no le dan tanta importancia, ¿no? Como la que tiene, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué más tiene que pasar para que por ahí alguna dimisión en el gobierno, ¿no? No es cuestión de meterse en política, ¿no? Pero sí un poco, por poner en contexto, la sensibilidad que has tenido personalmente en este tema. ¿Cómo crees que saldremos de esta pandemia? O bueno, si crees que vamos a salir. ¿Cómo ves la salida? ¿Cómo ves los mercados? ¿Cuál es tu posición, ¿no? Ante esta pandemia? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y cómo crees que evolucionarán los acontecimientos y los mercados? A ver, por un lado, la carta del Argos es mensual. Es mensual por un... Perdona que te corte, Miguel. Por recordar a los oyentes, el fondo es el Esfera 1 Argos. Bueno, sí, me estabas comentando que la carta del Argos era mensual. Sí, la carta del Argos es mensual, que es algo que yo sepa solamente hago yo en toda España, y es por un motivo. Primero, digamos por dos motivos. El primero, que no me supone ningún problema el escribir mensualmente. Me gusta escribir y suelo escribir bastante.
Y el segundo es que cuando yo salí del banco y entro a gestionar el fondo, a asesorar el fondo, los clientes míos, los primeros argonautas, estaban acostumbrados a una carta mensual, que era la que formaron parte de ese primer libro, desde hacía 3 años, porque fue desde noviembre de 2007 a noviembre de 2010. Eran cartas mensuales, de aquí era un poco más tipo, empezaba con un cuento a lo mejor o con alguna película de cine clásico, y sobre eso pues explicaba temas de inversión o temas en aquel momento, por ejemplo, sobre la crisis y demás. Entonces, estaban habituados, tanto ellos como yo, a esa información mensual, y con el fondo seguí la misma tónica. Mientras no me suponía ningún problema, y tenía cosas que contar, me es una forma cómoda de mantener el contacto con ellos y de que ellos a la vez vayan viendo mes a mes lo que está pasando o lo que estoy pensando. Aparte de lógicamente, todos los mensajes que les puedo hacer a través de WhatsApp o de correo electrónico. Entonces, cuando en marzo empieza a pasar todo esto, los argonautas somos muy poquitos, somos 174 en estos momentos, nos conocemos prácticamente todos, yo les conozco prácticamente a todos, y la relación que tengo con ellos es de bastante confianza. No es solamente una relación de inversión, sino que en algunos casos es una relación ya de amistad. Y cuando empieza a pasar todo el follón con el tema de las cifras de los fallecidos y demás, a mí me parecía indignante. Y como es algo que en España han fallecido un montón de personas, estamos ya, me parece, por encima de los 45.000, me parece algo lo suficientemente importante como al menos durante este año hacer una referencia a esas personas. Entonces, fue por lo que empecé a incorporar y he seguido manteniendo, después he ido quitando algunas cosas, pero he seguido manteniendo el recuerdo con una banda negra en señal de luto y con un recuadro en negro con el texto en blanco, haciendo, digamos, memoria de esos fallecidos. Y luego ya, lógicamente, empiezo a lo que es la carta lógica de un fondo de inversión, comentar lo que ha pasado a lo largo del mes, si hemos hecho operaciones o si no. En toda la situación esta de la pandemia, yo tenía bastante, en torno a un 22%, si no recuerdo mal, de liquidez antes de marzo, y cuando empieza a desplomarse todo, claro, por un lado, tienes la ventaja de que ese 22% en teoría te sirve de colchón. También es cierto que estamos viendo buenos precios, entonces parte lo utilicé para empezar a comprar. Al ver que eso no hacía más que caer, que además caía con muchísimas ganas, me he esforzado a reestructurar la cartera y decir, estas otras me voy a deshacer de ellas, unas las pudimos deshacer en plusvalía, otras salimos a pre y en otras directamente tuvimos que realizar la pérdida, pero con vistas a incrementar nuevamente la liquidez y poder tener ese colchón para poder aprovechar, digamos, las situaciones de mercado, los precios que el mercado en esos momentos nos estaba cotizando. Vino bien porque luego, sin saber, lógicamente, porque esto es lo que pasa siempre, tú compras en función de que el precio que te está dando el mercado te parece que es muy barato, que te está ofreciendo mucho margen de seguridad con respecto al valor intrínseco que hayas calculado de una compañía, pero no sabes cuándo va a dejar de caer o cuándo va a empezar a repuntar. Afortunadamente, en los siguientes meses el mercado repuntó, esas acciones también, de algunas nos hemos deshecho con plusvalía, otras las hemos ido manteniendo y entre unos movimientos y otros, ahora estamos con ese 24-25% de la cartera en liquidez, con vistas, digamos, a aprovecharlo en cuanto los precios vuelvan otra vez a ofrecer buenas oportunidades. En este periodo, hemos ido incorporando algunas acciones nuevas que antes no teníamos y nos hemos deshecho de alguna de las antiguas, ¿no? Pero seguimos con una cartera muy concentrada, son 19 acciones, como os decía al principio, roto poco, es decir, el tema de la rotación es un tema de oportunidad y de coste. Es decir, si yo encuentro muchas cosas que comprar, yo no tengo ningún problema en estar comprando todos los días. Pero si no veo necesidad de estar comprando todos los días porque es una operativa que supone un coste para los argonautas. Entonces, cuanto menos sea el coste,
más rentabilidad neta nos queda. Yo también soy inversor del fondo, también soy argonauta, con lo cual es algo para todos, ¿no? Entonces, a lo largo de este periodo, pues lo que hemos estado viendo han sido oportunidades que han ido saliendo, unas más compañías más grandes, otras más pequeñas. Hemos ido tratando de aprovechar esa situación. Hemos caído bastante menos que el mercado, porque estamos en torno a 7 puntos que le sacamos al IBEX 35 con beneficios brutos en el año. Y en ese sentido, pues bueno, seguimos aportando valor. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a fin de año? ¿Qué va a pasar de aquí al año que viene? No tengo ni idea. Sí es cierto que depende bastante de la evolución de la pandemia y de la posible solución a través de algún tipo de vacuna, pero yo creo que está habiendo demasiado optimismo con el tema de las vacunas. Las vacunas tradicionalmente necesitan un protocolo en tiempo que son varios años, no es unos meses. Y aquí están como tratando de adelantar todo el protocolo temporal de lanzamiento de una vacuna, simplemente por la urgencia de la pandemia. Lo entiendo, pero claro, también hay que entender que eso puede suponer una serie de daños colaterales o de efectos colaterales que, hombre, yo no querría ponerme la vacuna, evitarme el COVID y que luego me salga un brazo, ¿no? Dicho así, en plan de broma. Pero es una situación lo suficientemente compleja en la que en estos momentos aún no sabemos realmente cómo va a terminar de afectar ni a los mercados ni sobre todo a las economías reales. Entonces, en ese sentido, en el corto plazo yo sigo viendo muchísima volatilidad que espero ir aprovechando. Es decir, si los mercados caen, pues como ayer por ejemplo que cayeron un 3%, porque caigan así unos cuantos días más, y podré empezar otra vez a utilizar esa liquidez, y si no, pues veremos días de subida o meses de subida. Hasta que no se solucione, digamos, un poco así la situación de la pandemia, yo creo que la situación económica va a seguir renqueando, y pienso que es razonable mantener esa prudencia de decir, pues una parte importante en liquidez, sea por aprovechar caídas o simplemente por aguantar cuando esas caídas se producen si no quieres comprar nada nuevo, y paciencia. A largo plazo ya te digo, no va a haber ningún problema. Todo esto va a ser algo que posiblemente sí va a cambiar la forma pues de comportarse o de vivir la gente. De hecho, cada vez más todo el tema de la vida online, por así decir, pues está teniendo más aceptación, o digamos un cambio mucho más rápido del que en un principio se podía pensar. Pero al final la gente volverá otra vez a ir de vacaciones, volverá a montar en aviones, volverá a ir a hoteles, volverá a ir a restaurantes, y yo no me imagino que de aquí a 50 años no hagamos más que ir todos con mascarilla. Me resultaría muy, muy difícil pensar en algo así. Y ya que has tocado el tema, ¿cómo es el tema de las tecnológicas? Porque yo veo que en tu cartera no están las FAN, quitando a lo mejor que sí que estáis invertidos en Berkshire Hathaway, que Berkshire Hathaway tiene una posición muy importante en Apple, por ejemplo. Sí, exacto. Pero quitando eso, no es un sector que de momento te haya llamado la atención, ¿no? ¿O por qué? No. ¿Qué riesgos le ves ahora mismo? ¿O por qué no invertirías ahora mismo? Depende también del tipo de compañía. He tenido compañías tecnológicas, pero como bien dices, no precisamente de las FAN. A ver, mi problema con el mundo de la tecnología no es si la tecnología en sí va a funcionar, si va a aportar valor a la sociedad o si va a tener un crecimiento importante. El problema es el precio que puedo estar pagando por esa tecnología y por ese crecimiento. Quiero decir, yo no tengo ninguna duda de que Amazon, por ejemplo, es una empresa fabulosa, o Facebook, o Google o tal. Son empresas realmente fabulosas, están obteniendo unos resultados realmente apabullantes, entre otras cosas porque básicamente no tienen costes fijos. Los costes fijos que puedan tener son de un estilo más ligero, por así decir, que lo que podía ser antiguamente pues una fábrica acerera o una compañía de fábrica de automóviles, por ejemplo, ¿no? Entonces,
son de una estructura mucho más ligera, los márgenes que tienen por negocio son realmente bollantes y el crecimiento que han ido teniendo realmente es espectacular. Entonces, salvando el tema de que las empresas en sí son muy buenas empresas y están muy bien gestionadas, mi problema siempre es la valoración. Es decir, si solo poner el ejemplo de si me compro un Ferrari, el Ferrari es un coche fabuloso. Si yo soy capaz de pagar por ese Ferrari el precio de un Renault 11 o de un Seat Panda o de cualquier utilitario, la verdad es que tengo un chollo. Pero si ese Ferrari resulta que me cuesta el equivalente a un yate o a un jet privado, pues posiblemente, aunque el vehículo siga siendo un Ferrari, siga siendo fabuloso, el coste que estoy pagando es excesivo. En este caso me pasa un poco lo mismo. La tecnología, por ejemplo, cuando se habla del efecto red que pueda tener Facebook, el efecto red es una ventaja, es una ventaja competitiva que es muy importante, es bastante duradera si se hacen las cosas bien, y de momento lo están haciendo, pero es algo que desde mi punto de vista no es tan difícil el eliminarlo si sale una nueva competencia, a ver cómo lo explico, que suponga el mismo tipo de negocio que esté, o el mismo tipo de producto, de servicio que pueda estar ofreciendo en estos momentos esa compañía, pero dé con la clave para que un montón de gente se adapte a la nueva compañía de una forma muy ágil, ¿no? Muy rápida. Me explico. Facebook básicamente lo que es una buena idea. El tener la buena idea solamente le costó a Mark Zuckerberg el tenerla. Pero realmente después es escribir los algoritmos y conseguir financiación. Yo no sé en qué circunstancias puede salir otro chaval, sea en Estados Unidos, sea en India, sea en China, que se le ocurra también tener una muy buena idea, esa nueva idea sea una forma de hacer lo mismo que esté haciendo en estos momentos Facebook con todo lo que es Facebook como tal, Instagram o WhatsApp y demás, y ahora con los Reels, por ejemplo, que ahí lo está haciendo muy bien para quitarle poder a todo lo que es TikTok, pero que esa nueva idea consiga financiación. La financiación la van a tener porque en estos momentos lo que hay es cantidad de dinero para todo tipo de startups y de nuevas ideas. Entonces, el cambiar de una compañía a otra, al final no hay más competencia que el que simplemente la gente quiera cambiarse. Y ya hemos visto cómo construir Instagram, la gente se dio de alta en Instagram con muchísima facilidad, tuvo que ir Facebook a comprarla, con WhatsApp pasó lo mismo, y lo mismo está pasando con otro tipo de vehículos. Siempre que comento esto, generalmente lo que me dicen es, bueno, pues si sale otro, ya llegará Mark Zuckerberg y se lo comprará. Digo, sí, el problema es que a lo mejor te encuentras con otro tipo, estilo Mark Zuckerberg, que cuando le ofrezca 10.000 millones te va a decir no, porque mi compañía vale 3 billones de dólares. Entonces, o me pagas esos 3 billones o no te lo doy. Es decir, hay gente que puede ser tan cabezón como por así decir, en el buen sentido, como el primero que en estos momentos está triunfando. Entonces, dado que la tecnología es un mundo muy cambiante y que el ritmo de cambio presente es un inconveniente a la hora de hacer los análisis, porque tienes mucha más incertidumbre con los flujos a futuro, en este caso prefiero también estar un poco lejos. De hecho, hice tanto para el blog Bufonía y luego se ha distribuido también a través de Value School, un artículo sobre mi opinión sobre Tesla. Tesla la veo como una compañía muy buena, me parece que realmente lo que han conseguido está realmente es fabuloso, es de quitarse el sombrero, pero el análisis, a mí lo que me decía es que, aun siendo muy optimista en el análisis, lo que me salía era que la compañía estaba sin margen de seguridad. Es decir, me tenía que poner hiper optimista para que realmente me mereciera la pena comprar esa compañía para el fondo. Entonces, nunca sabes realmente cuándo el mercado se va a dar cuenta de si esa valoración es excesiva y se va a ir hacia atrás. De hecho, te estoy hablando antes de Split, porque hizo el Split de 5 por 1, con lo cual a los precios actuales estaríamos hablando de $2.200 aproximadamente, y cuando estaba en 700, el propio Elon Musk ya comentaba que le parecía que estaba cara.
el mercado no le ha hecho ni caso, en este caso. Pero a mí me parece también lo mismo. O sea, yo puedo entender un valor pues de 1.700, 1.500, 1.200, 2.000 en el mejor de los casos, pero creo que es una compañía que necesita, digamos, para mantener esta valoración, que la situación sea como hasta ahora, es decir, ellos que sigan creciendo y el resto del sector que esté muerto de risa. Entonces, en una situación así, pues bien, esta compañía puede valer un montón, incluso bastante más de lo que vale en estos momentos en cotización. El problema, ella no va a seguir siendo la única líder del sector vehículo eléctrico, y las otras no se quedan quietas y paradas esperando a que le coman la tostada. Entonces, esa situación que en estos momentos está mostrando, digamos, un brillo excepcional para una compañía en concreto, a largo plazo yo no creo que se pueda mantener. Con las FAN, pues, por ejemplo, siempre he comentado que para mí la más, digamos, por orden, yo entraría antes en Google, después en Apple, lo que pasa es que, como bien dices, la tenemos a través de Berkshire Hathaway, y en tercer lugar en Amazon. Facebook es una empresa buenísima, pero ya te digo, de momento prefiero mantenerme fuera. En estas empresas, como comentabas, como claro, como tienen muchos menos costes fijos y además son mucho más escalables, o sea, pueden crecer mucho más rápido que las que tienen que montar, bueno, después no es Tesla, ¿no? Pero Facebook, Google, bueno, pues Salesforce, Shopify, Spotify, todas estas, claro, pueden crecer mucho más rápido que las empresas tradicionales, ¿no? Empresas, digamos, como las petroleras, como Coca-Cola, porque tienen activos mucho más fijos, les es mucho más difícil globalizarse porque tienen que tener fábricas en varios países. Entonces, claro, no tendrían que estar valoradas de una manera diferente. Me refiero, a lo mejor pagar un PER de 35 por Google es como pagar un PER 6 por Renault, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No tenemos que cambiar los chips, los asesores, gestores en ese sentido, es decir, es un tipo de empresas que, claro, necesita o tiene una valoración diferente, ¿no? También es un poco el dilema, que decir, es que es un sector que está empezando. Entonces, por así decirlo, ahora Google ya ha cogido una posición de mercado que es muy difícil competir con ella. Pero claro, eso poco a poco le irán limando poquito a poco, pues Amazon le quitará un poquito de publicidad, Facebook otra, Alibaba otro poquito, ¿no? Y al final irá perdiendo un poco esa competencia, ¿no? Pero lo que me decían un poco los precios caros, sí que es verdad que hay empresas. El otro día, por ejemplo, pues estaba viendo pues AMD, no sé si está a un PER, AMD fabrica microchips, ¿no? Es la competencia de Intel, por así decirlo. Pues tenía un PER de 150, ¿no? Es verdad que el PER hay que mirarlo un poco con pinzas porque hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta. Pero Nvidia también está a un PER 94, que lo vi. Nvidia también es la competencia de Intel, ¿no? Es verdad que sí que son precios exagerados, pero por ejemplo, Google, ¿no? Alphabet o Apple, ahora han subido mucho, bueno, Google no tanto, pero Apple sí que creo que llega hasta más de un PER 40, aunque ahora baja un poquito, pero a lo mejor eso, claro, es un PER 40 de Apple, y eso que Apple sí que tiene ciertos activos fijos, aunque subcontrata la fabricación, pero a un PER 40 de Apple, eso sería como un PER, eso, lo que he dicho, 6 de Renault, ¿no? O de otra empresa similar. Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. A ver, desde mi punto de vista, el problema no está en qué tipo de compañía sea, sino en la seguridad que podamos tener a la hora de estimar los flujos de caja. Por ejemplo, yo tengo bien claro pues que Facebook y Amazon han estado creciendo a ritmos del 30, 40, 50% durante varios años, pero también tengo muy claro que eso no va a mantenerse así por siempre. De hecho, en la última carta lo comentaba. Imagínate el caso de cualquiera de estas empresas, que hay 7.600 millones de personas, me parece que era, en todo el mundo, en todo el planeta, y hacía el cálculo de, supongamos que esta empresa ha conseguido vender a ritmos del crecimiento del 50-60% anual, que consigue vender a los 7.000 millones de personas. Muy bien. Y a partir de ahora el crecimiento, si lanza otro producto, para conseguir doblar, es decir, volver a vender a otros 7.000 y pico millones de personas, el ritmo de crecimiento ya va a disminuir. Y cuanto más grande sea su tamaño, cuanto más volumen esté facturando, el crecimiento, por lógica, se reduce. Es decir, si yo lanzo un tercero, ese tercero,
el conseguir vendérselo a toda la población mundial, lo único que representa es una tercera parte, bueno, un 50% de crecimiento sobre los otros 200, ¿no? Y cada vez disminuyendo el ritmo de crecimiento. Entonces, llega un momento en el que el propio tamaño de la propia compañía es un lastre para ese ritmo de crecimiento. Entonces, ahí la valoración sí que se tiene que ajustar. Yo no sé a qué PER, me da igual. El PER, como bien dices, puede ser muy útil en algunos casos y muy fácil de que te despistes para otros casos, ¿no? Yo no valoraría ninguna de estas compañías en función de su PER, la verdad. Pero claro, realmente es lo que comentabas. Hay situaciones en las que dices, por ejemplo, Shopify a mí me encanta. Me encanta el gestor, o sea, el fundador, y me encanta el modelo de negocio de la compañía. Lo que no me gusta es el precio. El precio me parece que tengo que ser demasiado optimista para que a estos precios yo le pueda encontrar margen de seguridad. Como Warren Buffett dice muchas veces que la primera regla de la inversión es no perder dinero y la segunda no olvidarte de la primera. Entonces, digamos que el objetivo de esas dos reglas es que el foco del análisis tiene que estar en la parte de la prudencia. Prefiero quedarme sin comprar una compañía que me parece muy buena si no tengo claro que a ese precio realmente tengo margen de seguridad. A lo mejor me tengo que pasar 4 o 5 años hasta poderla comprar y a lo mejor cuando la compro más cara de cómo esté cotizando en estos momentos. Pero si lo hago será porque en ese momento tenga más claro la estimación de flujos a futuro. Meterme ahora, por ejemplo, con Amazon o con Google me parece más sencillo simplemente porque han conseguido ya un montón de años de historia, de buena evolución, pero sus crecimientos ya no están siendo Amazon este año, debido al tema de la COVID, evidentemente está teniendo un año excepcional, pero el año pasado, con respecto a los anteriores, su ritmo de crecimiento ya había ido un poco más en una línea más normal, ¿no? En vez de crecer al del 50-60% anual. Entonces, eso a largo plazo lo que te permite es poder estimar mejor esos flujos. Y sobre esos flujos ya puedes calcular mejor el valor y ver si tienes realmente margen o no de seguridad para poder comprar. Que al final es el truco, es decir, lo que decíamos antes, yo el Ferrari sigue siendo muy bueno tanto si pago un precio carísimo como si pago un precio bajísimo, pero el problema es que mi rentabilidad va a depender del precio que esté pagando. Entonces, el valor me lo va a seguir dando el que si yo acelero me sube de 0 a 100 en 3 segundos, fenomenal. El problema es que si para hacer eso me podría haber comprado un jet, pues hombre, casi mejor comprarme el jet que no el Ferrari a ese precio. Entonces, en el caso de la tecnología, y en este caso con el tema de las FAN, son, como bien dices, negocios muy escalables. Precisamente esa es una de las partes buenísimas que tienen. Y una de las partes malas que tienen es que no supone ningún problema, es decir, no hay un impedimento. Dicho de otra forma, si ahora queremos duplicar y lanzar una nueva Coca-Cola, primero tendríamos que pasarnos, es decir, con una inversión gigantesca para tener todas las plantas de producción y distribución que tiene Coca-Cola a nivel del mundo, de todo el mundo, más toda la inversión anual que hace Coca-Cola, aun con eso todavía no seríamos capaces de quitar el poder que realmente Coca-Cola tiene en la mente del consumidor. Entonces, es un coste realmente enorme lo que habría que hacer ahí. Conseguir un nuevo navegador que desbanque a Google, yo personalmente lo veo complicado. No soy ingeniero, o sea que a mí, de hecho, no se me va a ocurrir cómo hacerlo, no conozco los logaritmos. Pero Google en su día desbancó a Yahoo, y Yahoo en su día desbancó a Netscape. Por eso los navegadores se llaman navegadores, porque el primero de Netscape era el Netscape Navigator. Entonces, el que haya otro par de chicos o un chico que se le ocurra hacer un nuevo sistema para conectar, buscar y indagar a nivel de todo el mundo de una forma mucho más ágil, más eficaz, más eficiente, que guste más, no sé qué es lo que tendrían que hacer, y que con eso la gente simplemente, en vez de conectarse en Google, empieza a conectarse a través del otro sistema, realmente no te supone más problema que tener la buena idea y la financiación.
ya te digo que la financiación la vas a tener. El problema es la buena idea. Entonces, como no hay nada que impida tener esas buenas ideas, a mí evidentemente no se me va a ocurrir, pero hay muchos genios por ahí danzando, unos en las universidades y otros en los institutos, pero hay mucho genio por ahí. No es tan difícil que a alguien se le ocurra un nuevo cambio a la hora de realizar lo que ahora mismo se está haciendo pues a través de estas compañías y que le suponga que de la noche a la mañana pues puedan perfectamente perder una gran parte de su valor. No digo todo porque evidentemente estas compañías pues tratarían de defenderse lógicamente, pero sí puede suponer una merma en su valor de intrínseco. Entonces, en ese tipo de situaciones es en las que prefiero pecar por defecto y a lo mejor, pues como en el caso del Shopify, a lo mejor me gusta todo salvo el precio, entonces tengo que esperar a que lo vea más claro. Si al final tampoco es ¿cómo decir? No hay una obligación de tener de todos los sectores. Sí es cierto que en estos momentos todo lo que es la parte de tecnología está tirando mucho y de hecho está aguantando muy bien, pero no tiene por qué ser así para siempre. Habrá otros momentos en los que empiezan a repuntar pues, en las acereras o las compañías de automóviles o los hoteles. Entonces, hay momento para todo y lo principal es que lo que estemos pagando sea menos de lo que realmente vamos a obtener por valor. ¿Y no te da miedo pensar que a lo mejor estamos como en un cambio de paradigma y está cambiando todo y los negocios que ves más fáciles de valorar y a mejor precio simplemente se estén quedando como obsoletos y no sea una buena inversión, ¿no? Es decir, lo que me has explicado me cuadra bastante, pero como todo, siempre hay un porcentaje de decir, sí, pero a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? Sí, ahí desde luego. Siempre puedes entrar en una trampa de valor, eso por descontado. Entonces, ahí, por ejemplo, tenía una de las compañías que teníamos en cartera, era Unraid, es un RAID belga, muy conservador. De hecho, yo lo encontré antes del fondo, lo encontré todavía estando en Barclays y para los clientes se lo compraba pensando en tener una posición invertida en un vehículo que nos generara una renta anual razonablemente alta vía dividendo. ¿Unibail? ¿Perdón? ¿Unibail? No, Cofinismo. Entonces, con Cofinismo, la rentabilidad que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pues ha sido del orden del 13% más o menos, incluyendo dividendo, más la plusvalía. Me ha dolido deshacerme de ella, pero en estos momentos en los que no sé realmente cómo puede afectar el tema del COVID, he preferido, a unas sabiendas de que la compañía es muy conservadora, que su negocio y el servicio que da es realmente excelente y que va a seguir manteniéndose sin problemas durante muchos años, pero claro, en cuanto a precio de cotización, en cuanto a situación de beneficios, no lo tengo tan claro. Entonces, he preferido deshacerme de ella y esperar otro momento para volver a incorporarla. Entonces, en este tipo de compañías, por ejemplo, me deshice de otra compañía también ligada al sector inmuebles, que era la parte, digamos, de los REIT de Sears Holdings, y está en Estados Unidos, y la empresa la tuvimos que vender a sabiendas de que la empresa realmente debería valer bastante más de cómo la vendimos, pero ha sido una buena operación el salirnos, porque esta básicamente se centraba en los centros comerciales. Claro, en cuanto tienes una prohibición legal de abrir los centros comerciales, en cuanto los propios comercios que tú puedas tener están cerrando, con lo cual no te van a pagar el alquiler y tal, al final es una situación en la que dices, prefiero estar fuera porque esto puede suponer una trampa de valor realmente importante, porque a partir de ahora, ¿cómo va a funcionar el tema de los centros comerciales? Seguirán como siempre una vez que tengamos la vacuna, sea cuando sea, o se producirá un cambio estructural y habrá mucha más compra a través de Internet de lo que es ahora a través de los centros comerciales. Pues de momento no lo sé. Entonces, como de momento no lo sé, prefiero estar fuera, ¿sabes? Entonces, sí es cierto que te puede pasar eso, que la tecnología en unos casos puede ser un punto muy a favor. De hecho, sí que tengo compañías que, lógicamente, pues, por ejemplo, Inditex o Topstyles en Reino Unido, están aprovechando, digamos, la tecnología para
dar una mayor cobertura o complementar, digamos, el negocio tradicional. Por ejemplo, Inditex, pues con el tema del estado de alarma, pues lógicamente las tiendas cerradas. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que sí que se estaba vendiendo a través de online, con Dostiles igual. Entonces, la tecnología también la van a poder utilizar ese tipo de compañías, digamos, más tradicionales, pero si su negocio está bien planteado, creo que a largo plazo van a seguir funcionando bien. Otra cosa es otro tipo de empresas que directamente la tecnología automáticamente los va a destrozar. Imagínate si tuviéramos una compañía de conductores de taxi o de autobús, pues todo lo que sea el vehículo autónomo, evidentemente es un cambio radical en la forma de trabajar. Ahí ese tipo de empresas, pues sería complicado. Va a funcionar muy bien el vehículo autónomo, eso sí, pero por ejemplo, si tu negocio fuera el tener empleados para dar servicio a esos taxis o a esos autobuses, evidentemente tu negocio se va a ir a pique porque no te los van a necesitar, ¿sabes? Pues mira, una empresa que tenéis en cartera muy relacionada con todo esto que estamos comentando sería Inditex, ¿no? Inditex, por ejemplo, tiene mucha presencia en centros comerciales. ¿Por qué tienes Inditex en cartera? ¿No ves este peligro, ¿no? De que la compra offline, que se dice, ¿no? La compra por internet sea un riesgo para ellos. ¿Cómo ves la estrategia de la empresa? ¿Cómo se están comportando en el mundo de internet? ¿Qué tesis de inversión me das para Inditex? A ver, Inditex, primero la compramos a un precio inferior al actual. Yo creo que el valor intrínseco de Inditex está realmente en torno a los 33, 30 y algo, 34 como mucho. Entonces, entendía que tenía margen suficiente, es una compañía sin deuda, que tiene mucho efectivo, que se comporta muy bien con los minoritarios y que es muy prudente. Entonces, en ese sentido, digamos, encajaba todo. Si es cierto lo que dices, todo el tema del parón, pues lógicamente te afecta a lo que es el grueso principal de tu negocio, que son las tiendas físicas, pero Inditex, la parte buena que tiene realmente es sabes que tradicionalmente Inditex no hace publicidad. Básicamente te avisa que ya son rebajas y poco más, ¿no? Su foco principal siempre estuvo centrado en la localización de las tiendas y en el escaparatismo de las mismas. Entonces, digamos que ellos no tenían problema en conseguir que la gente entrara. Su problema era cómo hacer, una vez que la gente viene a nuestras tiendas, el conseguir que compren. Entonces, esa forma de conseguirlo básicamente era primero con un muy buen estilo y muy buena aceptación por parte de su público y muchas colecciones. De hecho, están en torno a 52 colecciones al año, que básicamente es una colección a la semana. Entonces, hay mucha gente que directamente entra en las tiendas simplemente para mirar a ver qué puede haber de nuevo, y generalmente se suelen llevar algo, y ahora lo están empezando a hacer también a través de online. La aplicación online, aparte que está muy bien planteada, pero tiene la ventaja de que cuando te ha llegado la ropa a casa, te la pruebas, no te termina de gustar y la quieres devolver, al devolverla en tienda, la tienda, digamos que no simplemente se la queda, generalmente vas y te miras otra o otra talla o otro modelo, lo que puedas tener allí. Entonces, generalmente sí está sirviendo la parte online para ayudar, digamos, a complementar ventas o a complementar ventas en la parte de las tiendas físicas. A largo plazo, pues posiblemente el peso de la operativa online a través de la compra a través de la página web vaya creciendo en volumen, simplemente pues por la propia comodidad de, oye, me lo pruebo con un sistema cada vez más sofisticado de imagen y prueba en casa, luego lo pruebo cuando me ha llegado y lo vuelvo a entregar en la tienda y miro, ¿no? Entonces es posible que sí les suponga una cierta desaparición de algunos centros comerciales o de algunos centros de algunas tiendas físicas y se vayan quedando solamente con algunas más emblemáticas, pero yo creo que el proceso que están llevando es de que la parte online no nos canibalice las ventas tradicionales y que sea al revés un complemento, incluso un añadido. Y en ese sentido
me parece que están haciendo un muy buen trabajo. Sí, la verdad es que es una empresa impresionante y es una alegría tenerlo aquí, ¿no? Es verdad que la ropa, a lo mejor para vender por internet, no tienen tanta, entre comillas, competencia a lo mejor con productos de electrónica, ¿no? Porque a lo mejor te lo tienes que probar. Hay mucha gente que ir de compras de ropa es como es una experiencia, ¿no? Y les gusta ir y tocar y ver y comparar Sí. Sí, es un poco esto. Estos tipos de cadena, pues tiene diferentes tipos de estilo. Entonces, y generalmente esos estilos, a ver, imagínate, perfectamente puedes comprarte en Massimo Dutti o en Zara una determinada prenda y que eso además no te impida el comprar en otra cadena, pues sea H&M o Gap o Inside, otro tipo de ropa, ¿no? Al final son moda muy asequible en ese sentido y permite combinar unas cosas con otras. Entonces yo creo que en ese sentido la imagen que tiene el grupo Inditex, tanto de cómo se ha comportado tradicionalmente, tanto con los clientes y usuarios como los trabajadores, cómo se ha comportado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ha sido espectacular. Yo creo que esa imagen de lo que ofrecemos y al precio que ofrecemos es un precio que realmente es muy valorado por los consumidores, por los clientes, y les está permitiendo cada vez ganar no solamente cuota de mercado, sino ganar importancia en el punto de vista del consumidor. Entonces, eso al final, pues no te voy a decir que cree un cierto tipo de lealtad, pero parecido. Es decir, hay gente, ya te digo, que va a las tiendas de Zara o de Massimo Dutti a ver qué hay en esta temporada. Y bueno, generalmente pues algo comprarán. Y cuando compren, pues algo ganaremos los argonautas y algo nos pagarán después en dividendo, y a largo plazo pues será una compañía con un valor creciente, sin deudas, sin más riesgo, simplemente que el hacer las cosas razonablemente bien. Me ha parecido ahora, he hecho un vistazo rápido, y veía que estaba un PER 40 cercano, ¿no? Que, claro, ahí, pues, por ejemplo, no te encuentra la caja y supongo que estará contando, pues, los ingresos que ha tenido estos 2 trimestres que han sido, pues, bastante más bajos de lo habitual, ¿no? De hecho, el segundo trimestre de 2020, sí, el primer trimestre de 2020, claro, ha bajado, pues, si el último trimestre de 2019 facturó, creo que cerca de 8.000, bueno, un poquito más de 8.000 millones de euros, el primer trimestre facturó 3.000. Claro, es una bajada muy importante, ¿no? El segundo parece que recupera un poco y está en 4.200 o por ahí. Sí, pero sigue siendo la mitad, ¿no? Claro, aún así estamos hablando de un año realmente excepcional, porque claro, lo que supuso fue un parón total, básicamente a nivel de relaciones comerciales, no solamente para Inditex, hablo en líneas generales para prácticamente cualquier sector. Pues eso, este año las cuentas van a ser malas, pues prácticamente para todo el mundo. Te puedo salvar, pues eso, tipo Amazon o tipo alguna otra compañía, yo sé, alguna compañía del sector alimenticio o demás, pero van a ser habas contadas. Que ellos, al contrario, esas compañías lo que van a tener es un beneficio extraordinario, que tampoco va a ser razonable que eso se mantenga igual el resto de los años a futuro. Entonces, llegará un momento en el que eso se normalizará. Entonces, una vez que se normalice, yo el valor de Inditex, ya te digo, pues calculalo en 33, está en 20 y poco, pues pienso que tengo margen de subida suficiente en una empresa en la que tiene un montón de efectivo y no tiene nada de deuda, y que además paga un dividendo razonablemente creciente a largo plazo, que gestiona, que cuida bastante bien de los, o muy bien diría, de los minoritarios. A mí en ese sentido me aporta bastante tranquilidad. ¿Y qué ventaja competitiva le ves a Inditex respecto, por ejemplo, a H&M o a Uniqlo, que es la japonesa, o a lo mejor en el panorama nacional, Adolfo Domínguez, Mango, que no son comparables, ¿no? Pero bueno, ¿qué ventaja le ves? ¿O por qué te llama más Inditex que a lo mejor no hay H&M? O... Básicamente, por el propio modelo de negocio. Creo recordar, también es cierto que es de hace unos años, pero creo recordar que Inditex, o la media, imagínate, H&M, Gap y demás, que eran las comparables en aquel momento, entre que diseñaban una prenda de ropa y la cobraban, es decir, que se vendía ya en la tienda, pues rondaba sobre los 40 y tantos días, así. Eso se ha reducido algo.
pero Inditex lo hacía en unos 15. Entonces, ese ritmo de, aparte que las otras compañías sí tienen que hacer publicidad, Inditex, ya te digo, básicamente se ha centrado siempre en lo que es el posicionamiento de la tienda. Como te digo, ellos en su día comentaban que su problema no era que la gente fuera a las tiendas, sino que una vez que estuvieran allí compraran. Entonces, a través del posicionamiento y del escaparatismo se ahorran mucho dinero en publicidad que las otras, por ejemplo, pues sí que tienen que realizar. Entonces, básicamente es eso la ventaja que yo creo que siguen manteniendo, el poder tener una rotación de mercancías muy rápida entre el diseño y la venta, y que encima, ya te digo, el peso, además de que Amancio Ortega pues tenga el 65% de la compañía, la convierte en una compañía familiar, lógicamente gigantesca y cotizada, pero sigue siendo una empresa mayoritariamente controlada por la familia fundadora, y como dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, yo no creo que Amancio Ortega le dé por hacer tonterías con la compañía, y si a él le va bien, nos va a ir bien a los inversores. Sí, es curioso, ¿no? Porque nadie está copiando el negocio el modelo de negocio de Inditex, ¿no? Es que básicamente no es tan sencillo. El modelo de negocio se basa en un sistema de logística realmente ajustado en tiempo, más luego el diseño de ser capaz de sacar muchas colecciones a lo largo del año y que encima tienen mucha aceptación, con costes muy bajos, y el posicionamiento de las tiendas. El resto de las compañías, pues por ejemplo, se hablaba no sé si fue el año pasado, hace 2 años, se estaba hablando de las otras compañías que son básicamente tiendas de ropa online, 100%. Y no, esto va a empezar a quitarle mucho negocio en IT. A ver, le puede quitar algo, pero claro, básicamente veías ese tipo de tiendas y el grueso principal eran pues muy centradas en un tipo de consumidor muy específico, pues generalmente niños o chicos muy jóvenes. Eso puede tener su reclamo, puede tener su boom en un momento determinado, pero al final también necesitas otro tipo de segmento, necesitas otro tipo de apoyo, como son las tiendas físicas, porque sí, te lo pueden hacer muy fácil, lo compras y si no lo quieres nos lo devuelves, que no hay ningún problema, fenomenal. Pero esa ventaja, por así decir, te dura hasta que Inditex, por ejemplo, o cualquiera de las otras, dice, pues nosotros también lo vamos a hacer. Si la compras en nuestra página web y no te gusta, nos la devuelves. Si encima de tener que ir a entregarla a cualquier sitio, tipo correos o tipo tal, o esperar a que te llegue el repartidor a casa a recogerte el paquete, bueno, nos lo traes a nuestra tienda y ya te olvidas. Entonces, es complicado, es como lo de Coca-Cola. Hacer una bebida que sepa parecido, pues no creo que sea especialmente complicado. Lo complicado es que la gente llegue a una cafetería, a un bar y no pida Coca-Cola. Uno de los secretos de Inditex, todo el mundo ha dicho que es la distribución, ¿no? Y esa rapidez de diseñar una colección y tenerla en tienda lo más rápido posible. Y bueno, de hecho, una muestra fue cuando de los primeros que trajo mascarillas aquí a España cuando estamos en plena pandemia en marzo, pues fue la propia Inditex, simplemente por su cadena logística, ¿no? Y bueno, y por su presencia en China, por supuesto, ¿no? No sé cómo es el negocio en China, o sea, ¿aporta mucho a Inditex? ¿Cómo está o el sudeste asiático? Un poco por comentar un poco la importancia de Asia, yo creo, en el crecimiento económico actual. Pues no sé, en caso de Inditex, ¿sabes cómo le afecta? A ver, la parte que tiene en el sudeste asiático realmente todavía es poquito. El grueso principal sigue estando en lo que es España, Europa e Hispanoamérica. Allí, te lo digo de memoria, no sé si ronda sobre el 8 o 12%, como muy arriba. Entonces, básicamente lo que está haciendo es pues ir tomando posiciones con vistas a muy largo plazo. Sí es cierto que, claro, tienen que adaptar lo que es las colecciones y demás a lo que es ese
tipo de cliente, pues a sus propios gustos y demás, pero ya te digo, la rotación realmente sigue siendo fabulosa. Entonces, a mí en ese sentido, aunque el crecimiento de la zona de Asia no sea equivalente al que pueda ser en Hispanoamérica, de momento no es algo que me parezca descabellado, porque estamos hablando de estar tomando posiciones con vistas a muy largo plazo. La intención de Inditex es mantener una posición geográfica en todos los continentes para muchísimo tiempo. Entonces, claro, la capilaridad que pueda ir teniendo, pues de momento siempre entra a través del buque insignia, que es Zara, y luego ya va introduciendo, pues dependiendo del tipo de público, pues va introduciendo, pues o bien Massimo Dutti o bien que te voy a decir, Uterque o cualquiera de las Bershka o Pull&Bear o demás, que son un poco para un público más joven, y a partir de ahí sigue incrementando, digamos, la posición. Sí, la verdad es que es una empresa muy interesante. Yo no la conozco mucho, porque es un sector que me ha parecido que también tiene con muchos desafíos por delante, y igual que comentabas que las tecnológicas no saben muy bien por dónde van a ir, pues a lo mejor con el retail me pasa un poco lo mismo, pero eso puede ser un poco de desconocimiento de la empresa, porque no conoces bien las ventajas competitivas y realmente lo difícil que es competir con una empresa como Inditex, que bueno, además también está ahí la parte, por así decirlo, inmobiliaria, que los inmuebles no sé si son de Inditex o son de Ponte Gadea, pero que supongo que también será una parte muy importante, por así decirlo, no de la estrategia, pero sí de la ventaja competitiva, porque si al final la empresa inmobiliaria que le alquila los locales a Inditex es de la misma familia, sí, pues supongo que eso también le dará una especie de ventaja competitiva a esta empresa. A ver, en principio, bueno, no todos los locales, lógicamente, pero sí los principales o los más emblemáticos están a nombre de Ponte Gadea, los digamos son de Amancio Ortega. Claro, él tiene el problema de que Inditex paga un dividendo, como genera tanto beneficio, aunque pague la mitad o un poco más de la mitad del beneficio, la parte que a él le corresponde son un montón de millones. Entonces, claro, ¿qué hacer con esos millones? Pues básicamente lo que está haciendo ha sido invertir a través de compra de inmuebles. Entonces, Inditex, ahora digamos que la deuda que le aparece en balance no es una deuda real, porque es la deuda con los alquileres. Eso sí fue una modificación que se hizo hace año y medio, 2 años, y esa deuda con alquileres antes no figuraba como tal en balance, digamos, era simplemente el gasto de alquileres anual, y a partir de ahora pues hay que meter el valor de los activos y incorporar la deuda de esos alquileres. Pero sí, esos alquileres están en una parte significativa, están a favor de la propia familia fundadora. Entonces, no me supone ningún problema, la verdad, a quien le corresponda, porque al final, si los locales que no sean los emblemáticos termina deshaciéndose porque el peso de las ventas online pues vaya siendo cada vez más importante, pues es un coste que directamente te quitas de encima, ¿sabes? Ese coste del alquiler. Y los que sean tiendas más emblemáticas, por ejemplo en Madrid Gran Vía o aquí en León en Ordoño, que puedan ser, digamos, los que reciban todo el grueso del negocio en esa ciudad en concreto, pues al final se lo paguen directamente a Amancio Ortega o se lo paguen a un tercero. La verdad es que a nivel de Inditex, de compañía, no me afecta, ¿sabes? Seguiría siendo un coste. Entonces, en ese sentido, el sector retail sí que es cierto que tiene sus problemas, porque depende del tipo de compañía. Por ejemplo, hay una empresa que es americana, es Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch hace, ¿qué te voy a decir? 5 años estuvo como muy de moda. Pues, no te sé decir exactamente el porqué, pues empezó a sacar unas colecciones, a la gente le gustó, a los chavales les gustó, y se puso muy de moda el ver a la gente con camisetas o con sudaderas o con ropa de Abercrombie & Fitch. Pues esta compañía es una compañía que al menos desde los años 60 está viva, y ha tenido sus altos, sus bajos, ha estado funcionando razonablemente bien a lo largo de todas estas décadas, pero es una compañía que
no es el mismo modelo de negocio de Inditex, tiene más problemas de deuda, depende más de conseguir, pues eso, en algún momento determinado el tener una buena colección y conseguir formar parte de ese boom, y ha ido cambiando casi de modelo de negocio a lo largo de las décadas, ¿no? Pero siendo el sector retail un sector muy complicado, muy complejo a la hora de encontrar, digamos, aquella compañía que te va a funcionar en el largo plazo, cuando encuentras alguna, pues del tipo de Inditex, en el que la ves barata, sin deuda, bien gestionada, con el dueño principal, que su patrimonio depende de esa propia compañía, y es, hombre, pues esto a largo plazo no creo que vaya a ir mal. Entonces al final compras y simplemente es darle tiempo, ir cobrando un dividendo, tienes en cartera, y al cabo de los años, yo creo que la rentabilidad que podemos obtener de ella rondará pues entre el 13-16%, posiblemente, depende del periodo, pero yo creo que va a ser una posición en cartera que nos va a funcionar razonablemente bien para los argonautas. Pues sí, la verdad es que es una empresa muy interesante. Bien, y hasta aquí la primera parte de la conversación con Miguel de Juan. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí, y en la segunda parte analizaremos, igual que hemos analizado Inditex, otras muchas de las empresas de su cartera. Bueno, si os ha gustado el podcast o el vídeo, por favor, dadle visibilidad dando algún corazón o haciendo algún comentario. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up stars and look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you